Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa San Juan Bautista 5149. Les doy la cordial bienvenida en esta semana número 30, ¿no? Sesión número 30. Y igualmente les animo a seguir adelante, ¿verdad? Bien, jóvenes. ¿Recuerdan ustedes de qué tratamos la semana pasada? Tú que me estás mirando, estás escuchando, probablemente se te ha olvidado, ¿verdad? Bien, la semana pasada nosotros hemos estado hablando de qué? De la importancia de tener una buena salud. En el caso de ustedes que son adolescentes, para gozar de una buena salud es importante tener dos cosas, ¿no? O hasta tres vamos a poner, ¿no? Una buena salud física, mental y espiritual. ¿Cómo la adquirimos la salud física? La adquirimos haciendo deporte, ¿verdad? Haciendo deporte, una actividad sana, alimentándonos sanamente. Y la salud espiritual, ¿no es cierto? Leyendo buenas obras, ¿no es cierto? Manteniendo nuestra mente ocupada. Y por supuesto la salud también espiritual, ¿no? Si tú eres creyente, haz tu oración, esté en contacto con Dios. Entonces todo eso es importante. ¿Por qué? Porque en plena pandemia a veces nosotros paramos estresados. Más aún tú que eres joven, adolescente, acostumbrado, acostumbrada a qué? A la acción, a la actividad, ¿verdad? ¿Recuerdas cuando estabas en los recreos, ¿verdad? Jugabas por aquí, por allá, qué sé yo. Ahora no, debido a la pandemia estamos, ¿no?, en casa la mayor parte del tiempo. Entonces, yo te pregunto, ¿qué actividad recreativa, deportiva estás haciendo? Probablemente me digas que ninguna. Pero si en cambio de repente estás con el celular, ¿verdad? Estás, qué sé yo, viendo tus redes sociales o algún juego que hasta cierto punto, ¿no es cierto? Si tú usas las redes sociales bien, es bueno, pero si ya cometes exceso es malo. Entonces, eso que yo quiero que tú entiendas que para tener una salud buena integralmente, tienes que hacer deporte, actividad física, ¿verdad? Entonces, a ti que te gusta de repente, no sé, saltar, correr, conversa en familia, qué deporte puedes practicar, ¿no? De repente ahí en el espacio que tienes en casa. Eso es importante. Y eso que tú estás pensando, ¿dónde lo vas a plasmar? Ya desde la semana pasada estamos hablando de los tipos de textos que tienen característica el informar. Y uno de los tipos de texto es ¿qué cosa? El texto expositivo. Y en las fichas que yo te presenté, hablábamos de distintos tipos de texto expositivo. Están, por ejemplo, las reseñas biográficas o autobiográficas. Están las recetas de cocina, ¿verdad? O las recetas. O está un texto científico, ¿verdad? Un texto comparativo. ¿Por qué? Porque el texto expositivo lo que busca en el lector, en el oyente, es ¿qué cosa? Informar. Informar. Entonces tú cuando redactes un texto expositivo, estimado estudiante, escucha, vas a informar. En este caso, vas a informar acerca de la importancia, ¿no es cierto?, de qué? De realizar actividades físicas en el adolescente. Según estudios, ¿no? Nos dice, por ejemplo, la OMS, la OPS, los adolescentes hoy en día hacen poca actividad física. Y entonces por eso les cuesta, ¿no es cierto?, estar en movimiento, ¿no? Estar siempre activos, ¿no es cierto? Entonces, cuando redactes, ¿no es cierto?, te pido por favor dos cosas. Primero, infórmate, busca bibliografía, ya sea en libros o conversa con las personas que están en tu entorno. Papá, mamá, el abuelo, el abuelito, el tío, el primito, ¿no? De repente el hermano menor, la hermana menor, etcétera. Una vez que tengas esos elementos, ¿no es cierto? ¿Tú qué vas a hacer? Vas a agarrar tu cuadernito, ¿no es cierto?
y vas a empezar a redactar. Eso se llama redacción preliminar de un texto. Redactas preliminarmente y luego contrastas, ¿no es cierto? Y vas, digamos, corrigiendo tus errores ortográficos, tus errores de cohesión, de coherencia. ¿Cómo vas a corregir esos errores? Pues justamente en el tema de retroalimentación, ya estos últimos meses yo te he estado poniendo, ¿no es cierto?, temas de gramática. Y entonces, en la retroalimentación, que te voy a dar también las fichas, estamos tocando el tema del verbo y el pronombre. Recuerda, la semana pasada estuvimos viendo el sustantivo y el adjetivo y las normas de concordancia. Entonces, todo eso te va a servir para que al momento de redactar tu texto, ¿no es cierto?, tú tengas mayor amplitud de palabras. Porque hoy en día, ustedes, queridos estudiantes, ¿no es cierto?, hacen qué cosa, ¿no? Salen de 5 o 6 palabras. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a leer. Entonces, no te olvides. Y el gran reto de esta semana, ¿cuál es? Que me estás escuchando. ¿Vas a qué? Vas a elaborar, ¿no es cierto?, atento, atenta, una receta para ti, para todos tus compañeros, ¿no es cierto?, una receta de cocina que incluya, ¿no es cierto?, de repente, no sé, un postre, un desayuno o todo un menú de un día para que ese estudiante, ¿no es cierto?, goce de una buena salud, ¿no es cierto?, acompañado de la actividad física, ¿no? Imagínate que salen a correr, hacen deporte, y qué alimento o qué comida va a hacer, ¿no?, va a ingerir, ¿no es cierto?, para, digamos, fortalecer esa actividad. Entonces, el estudiante de cuarto de secundaria hará ¿qué cosa? Hará una receta de cocina, ¿no es cierto?, y lo va a publicar, ¿no es cierto?, ese texto expositivo en un periódico. ¿Cómo vas a hacer ese periódico? Tú vas a crear tu periódico, vas a poner la carátula, ¿no es cierto?, de un periódico, ¿no?, de un periódico, y ahí vas a poner, ¿no?, tu receta de cocina y lo vas a publicar. En el caso de tercera secundaria, ¿vas a qué cosa? Vas a hacer una reseña biográfica. ¿Qué es una reseña biográfica? Es decir, vas a incluir pasajes de tu vida y lo vas a integrar, ¿qué? ¿Lo vas a integrar con qué? Con la actividad física, con la importancia de la actividad física. ¿Qué deporte practicas? ¿Qué deporte practica de repente tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, qué sé yo? Eso es una reseña biográfica o autobiográfica. No te olvides los retos de esta semana, estudiante, ¿ya? Bien, entonces, por esta semana hemos quedado en esto. No te olvides, el reto también de la retroalimentación es justamente trabajar los ejercicios que tienes allí al final de cada tema de retroalimentación. No te olvides de presentar tus evidencias, por favor, ¿no es cierto?, con letra legible, ¿no es cierto? Y si es posible, ponte tú con el buzo, con el uniforme del colegio, y ya le he dicho cómo presentan ustedes sus evidencias. Ten siempre a la mano, ¿no es cierto?, ponte al día, ya sea tu cuadernito o tu portafolio. Queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la siguiente semana. Y recuerda que tienes que seguir estudiando. Esfuérzate. Ya, recuerda que todo éxito requiere de esfuerzo y dedicación. Muy buenos días.